Muy buenas noches, mi nombre es Jimmy Duarte, soy estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, específicamente de la carrera de Filosofía. Junto a mí se encuentra Marco Tulio Porras, estudiante también de la carrera, Carol Quiroz, y en este espacio nosotros tenemos la oportunidad de compartir un tema muy importante que se llama la ética comunicativa o ética discursiva. El espacio de esta clase se llama Seminario de Ética. El catedrático titular de esta clase es el doctor José Manuel Fajardo. Así que aquí le damos un agradecimiento por darnos la oportunidad. Bueno, este tema que se nos ha asignado es un tema muy importante, pertinente, determinante, para poder reflexionar desde la ética filosófica, ¿verdad? Esta realidad que nosotros estamos viviendo hoy, tanto a nivel de Centroamérica, Honduras, a nivel latinoamericano. Y bueno, empezaremos diciendo lo siguiente: este tema de la ética comunicativa o ética discursiva, como se le conoce también se le conoce como ética dialógica, porque es un tipo de ética, o es una rama, o es una corriente ética que busca el consenso, busca crear una visión ética pues, desde el consenso, no algo que se imponga, no algo que sea así como dictatorial. Sentando algunas bases conceptuales, diremos que la ética comunicativa nace casi ya a finales vamos a ver, del siglo XX, específicamente por la década de los 70. Si nos ubicamos ahí en ese contexto histórico, estamos hablando de la posguerra. Recordemos que la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945. A partir de allí, en Europa se van creando ciertas corrientes, ciertas teorías éticas, ¿verdad?, que buscan de alguna manera reflexionar en torno a ciertos hitos históricos que se van dando en ese momento, que por ejemplo recordemos en la Segunda Guerra Mundial el muy conocido Holocausto judío. ¿Ya? Los desastres que dejó la guerra hace o permite siempre reflexionar el ser humano. Entonces, ejemplo de eso nacen ciertas corrientes filosóficas y específicamente en este caso éticas, y ahí es donde prácticamente en la posguerra, por la Guerra Fría, es donde nace la ética comunicativa. Esta corriente pues tiene sus precursores, dentro de los cuales vamos a mencionar los más importantes, a Otto Appel y pues Habermas. Y diremos también que esta corriente ética tiene como precursores, o más bien como, por así decirlo, como un fundamento que le antecede, que es la ética kantiana. Así que tiene en su discurso, en su visión, tiene mucha influencia de la ética kantiana. Sabemos bien que Otto Appel y Habermas eran pues representantes de la segunda generación de la escuela de Frankfurt. Así que para ellos no fue difícil ponerse de acuerdo para crear un nuevo diseño de la ética. Así que ellos, pues como prácticamente una buena amistad que manejaban, pues tuvieron que ponerse de acuerdo en ciertos criterios para crear este nuevo diseño, como por ejemplo en entender de que, en primer lugar, ningún diseño ético pues se debe imponer. Por eso se le llama ética dialógica, porque lo que busca es prácticamente tomar en cuenta a la mayoría de la población en una sociedad, tratar de diseñar en comunidad un nuevo proyecto ético. ¿Y qué buscaba este proyecto ético? Bueno, lo que buscaba es prácticamente crear un proyecto político en el cual se crearan ciertas normas, ciertos estándares, en los cuales no se busca satisfacer solamente a un grupo, sino más bien a una comunidad. Por eso la opinión, la participación de los demás locutores o personas, o las personas activas, los participantes en esta ética o en este proyecto serán bienvenidos desde esta visión de la ética comunicativa.
Otra cosa muy importante es que si nosotros buscamos un poco más atrás, por la antigüedad y en la Edad Media, diremos que esta corriente pues encuentra ciertas bases en ciertos paradigmas e ideas socráticas. Recordemos a Sócrates con sus ideas de la ética, ¿verdad? El conócete a ti mismo, el vivir nuestras vidas reflexivamente, el hecho de Sócrates decir que la vida sin examen no vale la pena ser vivida. Entonces, cuenta por ahí sus bases. También en ciertas bases de una perspectiva cristiana, específicamente en la idea o en el supuesto de la presencia del Espíritu allí. Entonces diremos que desde una perspectiva cristiana, influenciando a esta corriente ética, pues hay muchas ideas muchas ideas del logocentristas, el logos, el allí, la presencia, la voz, allí. O sea, esa idea cristiana que de alguna manera, si bien es cierto, pues desde la visión cristiana se busca pues, un absolutismo, pero aquí lo que se presenta más bien aquí, digamos como característica de esta ética, es más bien una visión un tanto intersubjetiva, o sea, que no busca basarse en ideas subjetivas humanas, sino más bien en una intersubjetiva. Para desarrollar un poco más todas estas ideas, que diremos por último, ya para finalizar mi parte, que lo que busca es más bien una reflexión y sobre todo llevarla a la práctica, una filosofía aplicada, que busca alejarse de repente de problemas ontológicos, de ciertos asuntos metafísicos y que sea práctico, que sea un diseño que se lleve a la práctica. Bueno, por aquí yo los dejo y ahora pues a continuación continuamos con nuestro compañero Marco Tulio Porras. Bueno, buenas noches. Voy a desarrollar el giro aplicado a la ética comunicativa. Ha tenido muchas críticas desde su creación. Algunos la consideran universalista y preocupada más por la justicia de las normas que por la felicidad y la compasión humana. Por ejemplo, el derecho la considera homogeneizadora. Los contextualistas la consideran abstracta, los científicos racionalistas críticos y posmodernos la rechazan porque dicen que fundamenta la moral. Los humanistas y los compasivos la consideran inhumana porque le exigen muy poco a la justicia. Y los premodernos consideran que es un fracaso de los neoconservadores porque para ellos la autonomía debe prevalecer y que sean las instituciones, las costumbres, el modo de vida común los que establezcan las reglas éticas de vida. Destaca el sujeto como actor principal en esta ética discursiva y es una figura inédita, la cual va a cumplir principalmente tres funciones. La primera de ellas, complementar las éticas inter e intrasubjetivas para evitar la disolución del sujeto autónomo. Va a ser una combinación de ambos y con eso impide que el sujeto autónomo desaparezca. La segunda, sentar las bases de un nuevo humanismo y que ese humanismo vaya más allá del individualismo, del colectivismo, del subjetivismo y del intersubjetivismo. Y el último objetivo, tercero, diseñar una ética aplicada a los ámbitos de la vida cotidiana, es decir, una ética convencional común. El sujeto es, obviamente, como le decía, el principal actor en esta ética discursiva y es un sujeto autónomo que es capaz de inspirar un nuevo humanismo a través de la intersubjetividad, que es básicamente la base vital lógica de esta ética trascendental y que es contraria a la anterior estructura que planteaba Heidegger cuando atacaba la filosofía del sujeto o la metafísica de la subjetividad, que consideraba al sujeto como accesible a la autoobservación o a la introspección, pero a la vez limitado a la conciencia por ser incapaz de autocuestionarse o autocriticarse. Bueno, esta ética discursiva, el sujeto es un hablante principalmente que interactúa con un oyente, que sería el segundo individuo, rechazando de esa manera el individualismo egocentrista, solipsista y abriéndose a la alteridad, es decir, a establecer diálogos con otros fuera del oyente y el hablante, que en este caso es la sociedad. Esta ética, la autonomía de ella se expresa en dos niveles, el pragmático lingüístico y el moral.
En el primero, el hablante expresa al exponer sus argumentos frente al oyente. En el segundo, resuelve la validez o invalidez de los argumentos, confirmando la autonomía de su voluntad. En ambos niveles, se crea la capacidad discursiva de establecer mínimos universales exigibles, es decir, una base de acuerdo mínimo que tenga sentido y que este sujeto que las propone, aunque no tengan validez, él va a pretender que sean validez para él, quiero decir, que sean de aceptación común, porque va hacia el ámbito de la aceptación comunitaria. No obstante que el ámbito moral tiene sus normativas universales mínimas, como la autonomía, y que los trata la deontología y la justicia, las normativas máximas son proyectos biográficos. Por ejemplo, la autorrealización, la felicidad, el sentido humano, y el sentido humano entendido no como un placer hedonista, sino como que cuide no caer en el colectivismo, en el consenso, en la disolución del sujeto. El consenso de grupo o el consenso de la mayoría, lo cual lo convertiría en una ética irracional. Es decir, no puede ser consensual a priorísticamente o porque todos opinan de esa manera. Tiene que haber criterios racionales, lógicos de aceptación, validez de las premisas que se establezcan. La ética cívica a la vez es subjetiva y ha sido la base para que muchos países de habla hispana establezcan diferencias entre la religión y sus fundamentos teístas y la legitimación del poder político. Acá, donde este tipo de, vamos a decir, corrientes, tanto teístas como politicistas, van a circunscribirse a los intereses democráticos, estableciendo consensos fácticos, de hecho, donde se valoren la tolerancia, la libertad, el respeto, los derechos humanos y otros valores. Es decir, va mucho más allá de consideraciones religiosas o consideraciones políticas, sino que va a tener una incidencia directa en el vivir común de la sociedad. Sin embargo, surge un interrogante interesante que se la hacen los filósofos. ¿Qué puede hacer la filosofía moral con los valores consensuados? Bueno, los éticos consideran que el diálogo democrático tiene sus competencias comunicativas e intersubjetivas para tratar las normas que les afectan, como las actitudes universales, y promover la participación colectiva, el diálogo donde se respete la vida de los afectados, donde las normas hacen del diálogo su principal mecanismo de respeto a lo ya establecido, y que sean pues normas de vida cultural común. Las decisiones en este sentido deben tomarse como una corrección y se toman con simetría, sin que haya ventajas entre unos y otros de los actores, con racionalidad estratégica, y no se toman como acuerdos, digamos, que tengan interés particular, sino que deben ser con un interés común generalizado. La democracia participativa en esta ética es uno de los baluartes principales, y su repercusión en la vida política es obvio. En la vida política y democrática va a tener una incidencia directa, con una organización política basada en la defensa y expresión de la autonomía humana, con una alta incidencia en la toma de decisiones colectivas. Esto se logra principalmente, como lo decía arriba, con los diálogos colectivos, donde la sociedad pues va a establecer sus normas principales, y pues puede también inclusive reformar la política y el derecho internacional, que sería básicamente como la plataforma para que eso pueda extenderse universalmente. Reformando el derecho internacional ya tiene una incidencia en todas las sociedades civilizadas, al menos del mundo occidental, y que puedan ser consideradas también en otras latitudes. Sin embargo, abre espacios para rectificar los mecanismos que por alguna razón vayan a tener contrarios o opuestos, por ejemplo, como las nuevas formas de desobediencia civil o las objeciones de conciencia. Es decir, siempre va a haber un espacio abierto para que el disenso pueda tener de algún modo aceptación y pueda también incidir en los cambios que puedan ser, entendiendo la ética no como una regla que no se puede modificar, sino al contrario, que puede surgir modificaciones en el avance social. La bioética destaca en este momento crítico de lo que estamos viendo, porque algunos juristas y políticos sostienen que, bueno, estamos en una época
donde ya la metafísica ha quedado postergada, igual que la filosofía. Y esto ha sido por el desencantamiento que ha iniciado la modernidad, por haber relegado la religión y la filosofía a la vida privada. En este momento el filósofo pareciera desentrañar los problemas sin trabajar en nuevos enfoques. Es decir, no hay creación de nuevas categorías, no hay creación de análisis para ver nuevos problemas y también buscar nuevas soluciones. En este caso, la bioética se erige como un nuevo rostro de la ética científica. En ella conversa en la ética civil, que ambas van a proporcionar el objetivo común, que es la salud de la humanidad. Aun cuando el desarrollo tecnológico que vemos actualmente con las técnicas de reproducción humana y para prolongar la vida y otras situaciones como las células madres, etcétera, hay algunas experiencias negativas en los experimentos no voluntarios y que fueron básicamente dados en el siglo pasado, el siglo XIX y el siglo XX. Uno de los ejemplos más notorios es los experimentos que hicieron en los campos nazis, que conllevaron pues al exterminio, al holocausto y situaciones que bien conocemos, ¿verdad? O por lo menos se han dado a difundir con mucha amplitud. Y se ha venido rescatando en esa ética médica algunos principios básicos, como el de la no maleficencia, es decir, no hacer el mal, y por el contrario, el de la beneficencia, es decir, hacer el bien. En las prácticas médicas deben regir estos principios, y ha comenzado a cobrar un realce importante el que cada hombre pueda, de una manera individual, hablando de hombre como género, no como masculino, sino humano general, que pueda tener una decisión sobre las intervenciones quirúrgicas que se hagan en su cuerpo. Esta es la llamada cultura del cuerpo y tiene unas directrices fundamentales que se lograron en el consenso o en las normas de Nuremberg, que la principal de ellas es que el consentimiento voluntario del sujeto humano es absolutamente esencial para la toma de decisiones en la intervención quirúrgica que pueda tener el ser humano. También unas normas conocidas como las de Belmont, que dieron las orientaciones éticas para la experimentación con humanos, destacando la autonomía, la beneficencia, la justicia de los principios éticos y ganando históricamente la conciencia médica. Esto último ha dado bastante que hacer porque el gremio médico ha tenido de alguna manera un sesgo de la información para con los pacientes, y eso ha impedido que muchos pacientes conozcan la realidad de su situación y por desconocer tampoco pueden decidir qué hacer con su salud. En este momento la ética, la bioética está planteando la necesidad de que ese nudo de comunicación se rompa y que el paciente pueda tener acceso a esa información con el fin de decidir qué va a hacer de la intervención o no en su cuerpo. Es decir, potenciar necesariamente que esa información se maneje a través de comités hospitalarios para que esas prácticas médicas, esas praxis médicas puedan tener un sentido y que pueda tener también incidencia sobre la decisión unilateral o en este caso unipersonal del individuo. Bueno, en resumen, esto es básicamente lo que plantea la bioética y los apartados anteriores, y espero pues haya sido de mucha utilidad para los compañeros y agradeciendo su amable atención. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Marco, estimados estudiantes. Pues ya como se habló de los principios, bueno, de las señas de identidad, de la ética comunicativa, al igual que Marco habló de las posturas que se han desarrollado, que se han adoptado en torno a este campo, pues en mi caso les hablaré de la fundamentación de la ética discursiva o ética comunicativa, como se le conoce. Pues el objetivo de este campo es la búsqueda de la racionalidad de lo práctico. Y para esto, pues, tanto Jürgen Habermas como Otto Appel, pues, en primera instancia, como primer paso de la búsqueda de la racionalidad de lo práctico, pues establecieron su doctrina sobre los intereses del conocimiento. Aquí pues puede notarse una influencia de Max Scheler en cuanto a su teoría de las formas del saber. De aquí podemos inferir que en cada forma de conocimiento subyace un interés, ya sea conocimiento práctico, conocimiento emancipatorio científico, conocimiento técnico.
Ese fue el primer paso. El segundo paso para la fundamentación de la racionalidad de lo práctico fue su pragmática trascendental. La pragmática, pues, parte de el análisis de los actos del habla, la interacción que el sujeto tiene a través de la comunicación. Podemos decir que la pragmática es trascendental, al igual que el imperativo categórico. ¿Por qué es trascendental la pragmática? Pues porque, por ejemplo, en el caso del imperativo categórico, pues este se pregunta por las posibilidades de la experiencia, pero en su lugar la pragmática es trascendental porque se pregunta sobre las posibilidades de la comunicación, hasta qué punto puede avanzar el ser humano en cuanto a la comunicación. Como todos sabemos, pues el ser humano por naturaleza es un animal social, como diría. Eh, la comunicación, a este caso, pues resulta efectiva porque los sujetos pretenden, bueno, los sujetos pretenden validez. Por eso la comunicación tiene frutos. En tal caso, se pasa de un modelo ético monológico, o sea, ya se sustituye el yo pienso por el nosotros nos comunicamos. Mi voluntad individual a los intereses de los individuos. Es decir, deja de ser subjetivo para convertirse en algo intersubjetivo. Para tal caso, pues la relación de comunicación es hermenéutica y ética. Es hermenéutica porque si no existe entendimiento por parte del hablante y el oyente, pues la comunicación no logra eh, objetivo alguno. Y es ética porque requiere del reconocimiento de ambas partes, del sujeto hablante, del oyente o emisor y receptor, para tal caso. ¿Qué es lo que buscan a través de estas relaciones? Pretensiones de validez, pretensiones de verdad, pretensiones de veracidad, pretensiones de corrección, y es preciso saber de que tanto en las pretensiones de verdad, pretensiones de veracidad, existen otras pretensiones, perdón, de carácter universal. Ahora, ¿qué papel juega la acción en la ética discursiva? Pues a tal caso como es una ética de comprensión más que una ética de fin, tanto Habermas como Apple clasificaron las acciones en dos tipos, a saber, pues la acción racional teleológica, que es la acción que tiene un fin, se propone metas, elige medios y el resultado depende del éxito de la misma. Pues en este tipo de acción encontramos las acciones instrumentales, que son aquellas basadas en conocimiento técnico de carácter empírico, y las acciones estratégicas, que son acciones de reciprocidad, en donde los individuos o los sujetos se instrumentalizan unos a otros. Nosotros podemos, por decirlo así, percibir ese tipo de acciones, por ejemplo, en las campañas, cada vez que hay procesos electorales, en los movimientos políticos, en el mercadeo, por ejemplo, podemos notar que existe una estrategia que tiene un fin, pretenden algo, ¿sí? Y el segundo tipo de acción es la acción comunicativa. Esta acción es un fin en sí misma porque la ética discursiva lo que pretende es la comprensión para llegar al consenso, más que un fin, más que un objetivo, pues pretende la comprensión. Por lo tanto, esta acción tiene primacía sobre la acción racional teleológica. Bueno, de aquí pues se desprenden una serie de reglas presupuestas, partiendo de la premisa de que todo sujeto que tiene la capacidad comunicativa es considerado persona y virtualmente pues interlocutor. De esa premisa se desprenden una serie de reglas que son fundamentales para la buena interacción
de los sujetos en el discurso práctico. Y pues Habermas nos dirá que todo sujeto con capacidad comunicativa puede participar en el discurso práctico, a la vez pues que puede introducir nuevas afirmaciones mediante argumentos y rechazar las afirmaciones ya existentes. De igual manera, pues los sujetos pueden manifestar sus deseos, necesidades, intereses, y la última, y considero que la más importante, es que no se le puede prohibir a ningún sujeto hacer valer sus derechos, el derecho de participar, de ser partícipe en el proceso del discurso. Bueno, la ética discursiva parte de un principio o norma básica que dice que solo pueden pretender validez las normas que encuentran aceptación por parte de todos los afectados. En este punto es muy importante saber que este tipo de ética nos hace cuestionarnos hasta qué punto somos capaces de someter nuestros intereses individuales en pro del consenso universal. Y en este caso entra aquella premisa que dice que ante cada caso de conflicto de intereses debe recurrirse al discurso, a la forma de diálogo, para cuestionar las pretensiones de validez. Muy bien, ahora, la ética discursiva es procedimental porque no nos ofrece un lineamiento establecido de acción, sino que nos proporciona el principio o norma básica para la fundamentación y validez de las normas. Y otra similaridad que tiene con el imperativo categórico de Immanuel Kant es que si bien el imperativo categórico nos dice que debemos pretender que nuestras máximas devengan en leyes universales, el principio o norma básica de la ética discursiva nos hace cuestionarnos, como ya lo había mencionado, hasta qué punto somos capaces de someter nuestros intereses en pro del consenso universal. Cierro diciendo pues que este tipo de ética es de carácter postconvencional si lo relacionamos con los estadios del desarrollo de Kohlberg, porque pretende principios. Los principios son aquellos valores universales que no aprendemos en la religión, que no aprendemos a lo largo de nuestra vida, sino que están allí y que valen para todos, tales como la verdad, la solidaridad, el respeto, la justicia, etc. Y pues con esto concluye mi aporte a la exposición. Muchas gracias, estimada Carol, estimado Marcos, muchas gracias. Ha sido un enorme placer compartir juntos y reflexionar sobre la ética comunicativa o discursiva. Si alguien quisiese profundizar más, ¿verdad?, porque hay mucho más, pues le invitaríamos a consultar en fuentes bibliográficas muy interesantes, ¿verdad? Concepciones de la ética de Adela Cortina, ¿verdad? Esta interesante filósofa española, en donde hemos nosotros explorado como un marco teórico para compartir esta pequeña reseña o fragmento de la ética comunicativa. También pues subiremos esta videoconferencia a un espacio que muy pronto ahí se estará compartiendo con todos los demás compañeros. Por mi parte, es un placer haber compartido con ustedes, queridos compañeros. Por aquí voy a detener la grabación. Ha sido un enorme placer. Nos vemos pronto. Muchas gracias a todos.